Como hemos hablado, en términos de la organización de las preguntas, tenemos al menos dos posibilidades. Una de ellas ya la he comentado y como les indicaba antes, algunos expertos señalan la necesidad de colocar los temas generales y de mayor alcance de estudio de forma inicial e ir dejando los últimos para el desenlace del grupo focal, pero también existe y algunos autores, incluidos los autores de la bibliografía del curso, hablan del criterio cuantamencional. Este es un criterio que lo que hace es dividir el fenómeno de indagación en al menos 5 dimensiones. La primera de ellas es el grado de conocimiento, que lo que busca es determinar, entre otras cosas, cuál es el conocimiento que maneja el participante sobre el fenómeno en términos generales. Una segunda dimensión de indagación tiene que ver con aquellas actitudes que no son influenciadas por ninguna variable en específico, por ninguna categoría en específico, sino que son variables que ya previamente por proceso de socialización o por proceso de formación trae el individuo. Una tercera dimensión que serían las actitudes específicas, que es de acuerdo a los temas que se estén tratando, cómo el sujeto va tomando posición sobre determinado tema. Una cuarta dimensión sería las razones o argumentos de corte ya racional que identifican los motivos específicos por los cuales se toma una determinada posición por el actor. Y en la última dimensión tiene que ver con la intensidad de la actitud, es decir, el grado específico en el cual ese sujeto considera o valora como real la argumentación racional que previamente ha estructurado en la dimensión número 4. Este, Esto hace que las preguntas tengan que tener algunas características particulares y debe generarse, digamos, con cierto cuidado. Una de las cosas fundamentales de las preguntas es que las preguntas deben, en la medida de las posibilidades, no hacer que los sujetos tomen posición de manera predeterminada de acuerdo al reactivo de la pregunta. Un ejemplo de ello sería esta, por ejemplo, ¿considera usted que el gobierno de Nicaragua tiene la más alta estrategia de desinformación de prensa escrita en Centroamérica? ¿Por qué esto busca de manera premeditada sentar una posición? Porque básicamente se le está diciendo al sujeto ya la posición que debe sostener. En este caso, que el gobierno nicaragüense tiene la más alta estrategia de desinformación. Más bien lo que debe estimularse por parte del diseño y las baterías de las preguntas es estimular una respuesta de tipo reflexiva, y para eso las preguntas de opinión pueden ser medulares. Preguntas en la línea, por ejemplo, ¿qué opina usted de la estrategia de posicionamiento en prensa del actual gobierno en Nicaragua en el marco de los acontecimientos internos del país? Como usted puede ver acá en este ejemplo, ya no le estamos diciendo ni las características del posicionamiento del gobierno de Nicaragua ni de ningún otro actor, sino que estamos planteando una pregunta de opinión de cara a poder conocer desde el contexto específico que vive ese informante, cómo visualiza él las estrategias de posicionamiento de prensa de los diferentes movimientos de presión o del propio gobierno sobre la prensa escrita. Otro de los elementos que son claves tiene que ver con la necesidad de reducir las respuestas cerradas, de preguntas cerradas o dicotómicas. O sea, habrán algunas en las que sí son claves, sobre todo cuando ya se necesita que cada uno de los participantes tome una posición que deberán hacerse. Pero en la medida de las posibilidades y trabajando con estas dimensiones que explicábamos previamente, debería ser la menos.
La otra cosa es que existen algunos interrogativos que pueden fortalecer un proceso de discusión. Tratar de visualizar preguntas de cómo, de por qué, bajo de algunas circunstancias, sin abusar de las preguntas de por qué, porque finalmente podría generarse que se pierda la discusión en justificaciones de las razones por las cuales los individuos piensan de una o determinada forma, o como se dice técnicamente, racionalizar demasiado la respuesta y no encontrar el porqué y no encontrar finalmente los sentimientos y las emociones que hacen que un individuo sostenga un determinado argumento, un determinado discurso. Algunas preguntas, ejemplo por dimensión. En la dimensión grado de conocimientos, un ejemplo podría ser qué conocimiento tiene usted sobre las formas en las que la prensa escrita se vincula con los grupos de presión de Centroamérica. Si los sujetos del grupo focal fueran miembros que pertenecen a distintos grupos de presión, y esa sería la cualidad compartida, podríamos ver, dependiendo del grupo, cuáles son aquellas estrategias o formas, visto desde el propio reactivo, que utilizan cada uno de los grupos de presión. Con respecto a las actitudes no influenciadas, un ejemplo de pregunta podría ser la que aparece acá. ¿Considera que alguna de estas formas ha incrementado el poder de la prensa escrita en Centroamérica con respecto a temas, región? Y eventualmente ahí podríamos ver la relación existente entre las formas que ellos identificaron y el nivel de poder que le asignan a la prensa. Con respecto a actitudes específicas, uno podría trabajar con el siguiente reactivo. En esta coyuntura se está dando un movimiento migratorio importante de Nicaragua a Costa Rica por la situación de violencia interna. ¿Está usted de acuerdo con el manejo que ha realizado el gobierno de Costa Rica de la situación de ingreso al país de esta población? Y a partir de ahí podríamos vincular y podríamos establecer la diferencia entre este hecho, este fenómeno particular con respecto a las estrategias de prensa, incluso lograr visualizar desde la respuesta de los informantes si existe alguna relación entre ambos fenómenos. Y eso nos llevaría a la cuarta dimensión, que es por qué piensa de esa determinada forma. Y la última dimensión, un ejemplo podría ser qué tan convencida o convencido se encuentra usted sobre esta posición que indica con respecto al gobierno costarricense, para ver la intensidad de la actitud con respecto a el manejo de prensa del gobierno de Costa Rica en relación con los migrantes. Como decíamos antes, hay que tener algunos cuidados con las preguntas. Estas son las preguntas que les decía a ustedes que debe tenerse cuidado. Particularmente la primera. Una forma de contrarrestar son las preguntas de opinión, como ya previamente les indiqué. En este sentido, el que tendrá un cuidado particular e importante, el que debe tenerlo en todo el proceso, es el moderador. El moderador tiene un rol fundamental e importantísimo para el éxito o fracaso del grupo focal. Y hay algunas características básicas. El primero de ellos es que el rol del moderador puede ser más o menos directivo dependiendo del alcance y los objetivos que tenga la aplicación de la técnica. Habrá grupos focales que buscan establecer líneas generales sobre un fenómeno que podría provocar que el moderador decida alargar más los tiempos del grupo focal y que darle mayor posibilidad de participación a los participantes con menos preguntas y más bien profundizar en que ellos estructuren el discurso. Pero habrá ocasiones donde se tienen intereses muy puntuales sobre objetivos muy específicos que requieren un mayor nivel de dirección del moderador. Lo que sí es medular y sí es fundamental es que conozca a la perfección la guía de entrevista para que pueda administrarla de acuerdo a las particularidades que tenga la propia investigación y además de las particularidades que tenga el contexto de la aplicación en el grupo. El otro aspecto medular tiene que ver con presentar los ejes temáticos del grupo focal de acuerdo a cómo se vayan abordando y además que se persigue con ellos, y también tanto como la presentación de los